Hola amigos, este es un especial de 1 hora por Navidad. Y una feliz Navidad a todos ustedes. Capítulo 5. No había ni pasado 3 días desde que el renacimiento Uzu renació y el caos en el mundo shinobi se volvió masivo. Cada aldea ninjas desde las 5 grandes naciones, hasta las más pequeñas ya habían tenido sus reuniones para saber qué podían hacer en contra de Uzu. Gracias a Anare la espía personal de Naruto, y gracias a unos sellos Uzu podía quitar toda la información que se le diera la gana, a tal punto que ninguna de las 5 naciones se daban cuenta que Naruto ya lo estaba manipulando cambiando reportes con ayuda de Anare. Por esa misma razón ellos no se daban cuenta que estaban completamente rodeados. Pero las cosas no se quedó ahí gracias a la información que Anare consiguió mientras implantaba los sellos que le daban la información a Uzu, y con una gran ayuda de Selene pudieron crear un mapa de todas las aldeas ninjas, donde mostraba las fronteras ya cerradas y los puntos débiles de cada aldea enemiga. Naruto como buen líder sabía que una de las aldeas iba a hacer una estupidez antes de la cumbre de Kages, para así tener una excusa para declararle la guerra a Uzu, pero la pregunta era quién de las 5 naciones ninjas lo haría. Naruto tampoco quería dejar cabos sueltos y rodeó a toda la isla de Uzu con un potente genjutsu, para que ninguna aldea enviara un espía a quitar información, aunque ellos lo iban a detectar en cuestión de segundos. Era una mejor manera de ser precavidas mientras sus tropas entrenaban. Además de todo esto Naruto tenía que estar pendientes de sus prometidas. Fu, Temari, Air y Bakura habían pedido 20.000 shinobis para entrenar. Naruto al principio se negó, pero luego accedió. Lo único que esperaba de todo esto era que ninguna matara a alguien. Luego estaban Mikoto y Ana Yuga, que por poco no destruyeron la isla, porque se tomaron su entrenamiento en serio. Otro problema: las 9 diosas que según sus informes habían estado lanzando Bijudama por todos lados, para ver quién destruía más cosas a su alrededor. Por suerte, ellos lanzaban sus técnicas hacia mar abierto. Ameyuri y Mei ya se alistaban para saldar cuentas pendientes con Kiri, a lo cual se le unió Takata, Nagi, y Tami y Konan eran más tranquilas y ya alistaban una serie de planes para destruir a Katsuki, pero sin duda las que más dolores de cabeza causaban entre todas, eran Guren, Anko y Tayuya. Las 3 hicieron una expedición hacia las aldeas, en donde destruyeron 10 bases de cierto pedófilo. Claro, para Naruto no era un problema, pero ellas más bien falsificaron la firma de Naruto, para poder salir de la aldea. Lo bueno de todo esto era que volvieron a quitar muchas cosas a Orochimaru, algo que de seguro lo haría enojar. Otro ámbito que Naruto quería terminar era despertar a Kaguya. La única que no quería dar su chakra era Shura, quizás era porque no iba a aguantar los insultos de su hermana mayor. Ya le bastaba con Hitomi, que se burlaba de ella por ser la más débil y la de poca resistencia entre las 9. Naruto lo que menos quería era forzarla, pero sin duda alguna ayudaría en la guerra, que se aproximaba, pero tenía que dejar de pensar en eso, para concentrarse en las estrategias que Selene había creado en este punto. La primera era enviar a Mei y a Meyuri con 15.000 shinobis a Kiri, por el frente, mientras Utakata y Guren acompañados por 10.000 shinobis atacaban por la parte trasera de Kiri sin que ellos se dieran cuenta y derrotarlos, con la menor pérdida posible. En segundo plan era para Suna, aunque Air y Shura propusieron enterrarlos bajo la arena que los rodeaban, había muchas familias que morirían en vano, por lo que Selene propuso usar el control de la arena de Shura y Airi para capturar a todos los shinobis de Suna cuando se dispongan a salir de la aldea, sin necesidad de enviar ninguna shinobi además de ellas 2. Para Kumo Selene arma un plan un poco más elaborado, ya que era la aldea con la mejor defensa de todos. El propio Ei mencionó para bombardear con Bijudama los bordes de las aldeas, para desesperar a todo Kumo, Samui, Yujito y el propio Ei se encargaría de atacar la parte frontal de la aldea, mientras Daru y B se encargaban de las partes laterales acompañados por 2.000 shinobis cada uno, que le causó una duda a Selene, que agregó que podía bombardear Kumo con bombas de humo gracias a sus barcos, para provocarle más desesperación a Kumo, algo que Ei aceptó con gusto. Onoki convenció a Naruto para Mikoto y Ana atacaran a Kumo, acompañados por Kurotsuchi, lo último para darle un golpe a su estúpido hijo. Selene agregó que la mejor manera de tener a Iwa derrotada más rápida, era que su ex Kage ayudará a atacarlos desde el cielo, una idea muy útil desde el punto de vista de Onoki, ya que muchos ninjas de Uzu podían usar la técnica que le ayudaba a volar o flotar.
Con eso Naruto tenía controlado a 4 aldeas, las ideas que Selene había dado eran buenas, pero aún no convencían mucho al rubio, pero entre ese detalle había algunas aldeas pequeñas que podían causar problema, a Megakure y Takigakure eran sumamente peligrosas por la simple razón, una era la guarida de Akatsuki y la otra se volvió el segundo juguete de Orochimaru. No deberías esforzarte tanto Naruto, habló Sakura ingresando a la oficina del rubio, desde que se hizo oficial la restauración de Uzu no hacía falta estar más en su antigua aldea como una espía, ahora que la guerra se acercaba ella como directora del hospital de Uzu tenía que ayudar a su prometido, sé que es difícil, una guerra no es algo que se puede manejar así como así, Sakura se colocó frente al rubio, no era la única que se preocupaba por él, pero ahora era la única que tenía el valor para decírselo, pero tú eres capaz de acabar una guerra en una semana, fuiste capaz de reconstruir Uzu, y volverla mucho más fuerte que antes, solo ten fe en ti mismo. Lo sé Sakura, respondió Naruto dejando los documentos que Selene le había entregado con los planes de contingencia, y mucho más, para ganar esta guerra en menos de una semana, pero el rubio aún tenía dudas, pero lo único que no quiero es que personas inocentes sufran, por los pecados de los demás. Un mes ya ha pasado desde que habían terminado los exámenes Chunin y Uzu se rebeló contra el mundo, en este tiempo Naruto había intentado de todo para tratar de hacer que las naciones enemigas entren en razón que no podían vencer a una Uzu que los había dejado sin salida, prácticamente las 5 naciones ninjas entraron en la boca de un dragón que estaba a punto de cerrar sus mandíbulas con todos ellos dentro, Naruto era un líder tranquilo y analizaba hasta el más mínimo detalle, lastimosamente para él se enfrentaba a líderes estúpidos que lo único que hacían era hundir más a sus aldeas, por su avaricia de poder, y no entendía que todos los países que lo rodeaban eran aliados de Uzu, y sus fronteras estaban tan cerradas que ninguna mosca era capaz de entrar ni salir. Y lo peor para las naciones fue que Taki, Kusa, Oto fueron conquistadas sin mucho esfuerzo por las fuerzas de Uzu sin mucho esfuerzo, Karin fue la líder de dicho ataque que terminó con la muerte del daimyo, y más del 70% de las fuerzas de dicho país, los habitantes de este país no se quejaron de los actos de Uzu, ya que Karin le dio un nuevo aire y prohibió el enriquecimiento de las personas nobles asesinándolos y dándole todo al pueblo, Karin se autoproclamó nueva daimyo y como nadie iba a negarse, una nueva para Kusa llegó bajo la mirada de Uzu. Takigakure fue completamente destruida, Fu no tuvo compasión solo había dejado a niños con vida que fueron trasladados a Uzu para su seguridad, en sí Takigakure había dejado de existir y en su lugar solo quedaba un enorme cráter donde una Bijudama lanzada por Fu cayó y en caso de Oto fue casi igual, la mitad del pueblo estaba enloquecida por la culpa de Orochimaru que logró escapar esta vez, algo que hizo enojar a Tayu ya que quiso destruir toda la aldea, pero gracias a Anko solamente la mitad de la población logró salvarse, el resto fue eliminado. Naruto vio los informes de sus prometida para estos 3 ataques se usó unos 5.000 hombres, que se repartieron por la fuerza militar de cada país, por suerte no sufrieron ninguna pérdida en estos ataques y su poder militar seguía como la más fuerte de todas las aldeas, pero el rubio Uzumaki aún no entendían cómo los Kages podían ser tan estúpidos para seguir con su ceguera de que ellos eran las aldeas más poderosas por encima de Uzu. Un ejemplo de ellos eran Kumo y Suna que intentaron replegar sus fuerzas, para abrir las fronteras, cosa que para los shinobis de Uzu no fue ningún problema y los obligaron a retroceder con muchas pérdidas en el proceso, lo que provocaba que el odio de los shinobis de las demás aldeas, incrementen y nuble la capacidad de pensar en una estrategia elaborada para no ser erradicados de la faz de la tierra. Cuando atacaremos, ya me estoy cansado de esperar, dijo Shura recibiendo el asentimiento de Airi que también quería ponerle la mano en a los shinobis de Suna, Pakura y Temari estaban completamente de acuerdo, pero por ahora solamente tenían que quedarse en Uzu, a esperar las órdenes de Naruto, estoy aburrida, quiero matar a alguien. Naruto miraba a la rubia que jugaba con la arena que estaba en su mano creando figuras de ninjas y matándolos con una lanza, ante la atenta miradas de todo el mundo, sin duda alguna la Biju de una cola tenía una forma extraña de pasar el tiempo, pero también se parecía mucho a cierta Biju de 9 colas que en vez de estar jugando con arena, ordenaba a un pelotón a jugar tiro al blanco, eso significaba que ellos tenían que correr mientras ella le lanzaba miles de jutsu o unas cuantas Bijudama y el que moría perdía, por suerte hasta ahora solamente hubo heridos y ninguna muerte.
e Ionoki, que eran las personas más normales en ese lugar por así decirlo, solo esperaban pacientemente a que Naruto decidiera invadir sus aldeas y tenerlas bajo sus pies, para que ellos puedan volver a su lugar como Kage, pero esta vez siguiendo las órdenes de Naruto, que iba a ser el Kage supremo por así decirlo. Sabía que con la conquista de Takigakure y Otogakure las demás aldeas iban a alarmar mucho más, y con la destrucción total de Kusagakure esto empeoraba. Solo faltaba poco para que los consejeros ordenen al Kage para mover sus fuerzas hacia Uzu e intentaran hacer eso, ya que no importaba cómo lo intenten Uzu, los iba a pasar por encima. Estamos esperando mucho para atacar, habló Kurotsuchi, que también estaba perdiendo la paciencia por quedarse en la isla sin hacer nada. Ella tenía los mismos pensamientos que su abuelo, y era que su padre era un imbécil que no sabía dirigir una aldea. Por esa misma razón Onoki esperaba que su nieta sea mayor, ya que era idéntica a su madre, sería y no permitía que nadie trate de rebasar su autoridad. Tenemos que atacar ahora. No lo haremos aún, sentenció Naruto, que miraba el mapa de la nación elemental. Si la información que tenían era correcta, Kumo iba a enviar escuadrón hacia Uzu por vía marítima. Claro, Uzu tenía sus barcos y muchos más que Kiri y Kumo, pero estos se encontraban actualmente en el país de las olas, donde enviaron unos cuantos shinobis para encerrar a Konoha. Dejaremos que ellos traten de atacar. Los presentes lo miraron con curiosidad. Naruto apuntó ciertas partes del mapa del continente shinobi donde la fuerza de Uzu no protegía. Si se dan cuenta, todos estos puntos que marque son lugares donde Iwa, Kumo, Suna y Kiri pueden hacer pasar a sus shinobis, para conectarse entre sí y atacar a Uzu en conjunto. ¿Pero por qué hacer algo tan peligroso?, preguntó Onoki, que no entendía por qué dejar que las 4 aldeas enemigas en este momento se conecten para tratar de hacer un ataque en conjunto. ¿No crees que sea mejor atacar? Confíen en mí, mencionó Naruto, pensando en lo que le esperaba a los shinobis de cada aldea si llegaban hasta Uzu, que ahora ya no estaba siendo protegida por los genjutsu. Te aseguro que te sorprenderás por lo que ocurrirá. Naruto e Ionoki se encontraban en los muros de Uzu, que eran lo suficiente altos para observar toda la isla. Los tres observaban un punto específico de la isla donde varios barcos enemigos llegaban a tierra, justamente como Naruto lo había comentado en la reunión anterior. Ellos no tardaron mucho en encontrar los puntos donde los ninjas de Iwa, Kumo, Suna y Kiri se conectaban para poder dirigir un ataque hacia Uzu, que supuestamente tenía que estar debilitada ya que todos sus hombres se encontraban protegiendo a sus países aliados, cerrando las fronteras para que las grandes aldeas se desesperen. Onoki estaba sumamente protegido por la estrategia que Naruto con ayuda de Selene armaron, dejar un hueco en las fronteras para que ellos ataquen la aldea, solamente para darle el primer golpe. Sin duda una estrategia muy buena, ya que los shinobis de Uzu se encontraban en su terreno, y eso era un gran punto en contra para los ninjas enemigos. A poco pasos de la playa, un grupo de ninjas de Uzu se encontraban escondidos entre los árboles, esperando que todos los ninjas enemigos que se encontraban en los barcos que recientemente llegaron a la playa barajan por completo. Mikoto estaba del grupo que Naruto envió a atender a los invitados. La Uchiha Uzumaki solamente esperaba que los enemigos bajen completamente de los barcos, para así atacarlos y asesinarlos. Claro, Naruto dio la orden de dejar con vida a un ninja de cada aldea, para así mandárselos a sus Kages para que digan lo que vieron y darle una lección. Cuando todos los shinobis enemigos bajaron de los barcos, Mikoto creó una barrera donde encerraba a todos, tanto a sus aliados como a sus enemigos, con el propósito de que nadie salga hasta que mueran todos, por tratar de atacar su hogar. En ese momento Mikoto decidió que ya no había razón para esconderse, por lo que poco a poco ella y su grupo salieron de sus escondite para colocarse frente al grupo de ninjas enemigos, que alcanzaba un número de 300 ninjas. Lo sorprendente de esto era que Amegakure y algunos pocos experimentos de Orochimaru también se encontraban en ese lugar. Ameyuri se adelantó y no esperó que Mikoto diera la orden de atacar. La pelirroja no estaba para jugar, y más aún cuando vio que había nuevos ninjas que portaban las espadas de Kiri. Por esa misma razón tenía que matarlos y quedárselo para ella, y por supuesto entre esos ninjas se encontraba el hijo de puta de Kisame, que corrió hacia la pelirroja para saldar algunas deudas, pero lo que Kisame nunca esperó fue su ex compañera. Se movió tan rápido como un rayo y le propinó una patada en el estómago que mandó a volar hasta el océano a Kisame, donde sin duda tenía mucha ventaja. Ameyuri tenía el cuerpo cubierto por el elemento rayo, por lo que su velocidad y fuerza aumentaba increíblemente, y aunque ella quería las espadas, no estaba con las ganas de jugar con los demás espadachines, y más ahora que tenía la posibilidad de obtenerlas todas.
Cuando Kisame salió del agua se dio cuenta que tenía una enorme herida en estómago, sin duda alguna era algo que no esperaba e iba a cobrársela, pero nuevamente Ameyuri estaba frente a ella y comenzó el choque de espadas, mientras segundos pasaba Ameyuri aumentaba la velocidad y fuerza, y para mala suerte de Kisame, la pelirroja no cubra su espada con el chakra Raiton, algo que lo molestaba, ya que si su espada no tenía contacto con el jutsu no podía comerse su chakra y eso se podría convertir en una desventaja. Y en un momento de desliz de parte de Kisame, Ameyuri lo aprovechó para cortarle uno de sus brazos, ya que no podía alargar dicha batalla y darle la oportunidad a Kisame de curarse gracias a la habilidad de Sameada. Ese era un pequeño que no iba a cometer, pero justo en ese momento llamas negras impactaron en el cuerpo de Kisame, algo que hizo que Ameyuri se enfade. Oh, lo siento Ameyuri, mi Amaterasu se me resbaló, dijo Itami, que estaba rodeado de los cadáveres de los portadores de la espada legendarias de Kiri, algo que lo único que provocaba el enojo de parte de la pelirroja, que miraba con mucha ira a la Uchiha, que sonreía ya que consiguió lo que quería. Creo que la pararrayos se enojó. Voy a matarte Itami, gritó Ameyuri antes que diversos rayos cayera del cielo en diversos puntos de la costa, donde se llevaba a cabo la batalla. Itami creó su Susanoo para poder protegerse de los rayos que caían, Mikoto hizo lo mismo y cubrió a Ana Hyuga, que no parecía querer pelear en serio, Guren creó un escudo de cristal donde protegió a Mei, Nagiaku un escudo de hielo donde se refugiaron Konan, Fuya Iri, por último Kayuya creó una pequeña barrera donde Pakura, Anko y Karin se resguardaron de dicho ataque, que acabó muy mal para los ninjas enemigos. Quita tu escudo de mierda y recibe tu castigo. Lejos de la costa, Naruto e Ionoki siguieron observando el destrozo que provocó la lluvia de rayos que fueron creadas por la pelirroja, que ahora discutía con Itami por matar a su presa, pero eso era lo de menos, ya que con eso la primera etapa de la guerra había acabado con victoria aplastante de Uzu, que no tuvo que enviar un batallón para derrotar a los ninjas enemigos que fueron enviados para causar el caos en la isla de Uzu. Naruto ya estaba pensando en cómo atacar a las demás naciones ninjas, ya que era hora de que Uzu le devuelva el ataque que ellos organizaron hacia su aldea, pero eso podría esperar un poco más, ya que ahora tenían que ver si las aldeas iban a darse por vencida o seguir con una guerra que no iban a poder ganar. Con esto comienza oficialmente la guerra, habló Onoki observando la costa donde los cuerpos de los ninjas enemigos prácticamente quedaron rostizados por el jutsu implementado por Ameyuri, que estaba contenta por conseguir su colección de espada. Claro, solo faltaba convencer que Aku le diera la Kubikirichi, tenía la colección completa, y ha empezado muy mal para los enemigos y con una victoria aplastante para Uzu. Una semana pasó luego, invasión fallida que intentaron 4 de las grandes aldeas en contra de Uzu, sin duda un severo impacto en las fuerzas de las demás aldeas, que enviaron 200 shinobis en conjunto, a Megakure y Otogakure, que fueron lo que menos shinobis enviaron, también recibieron un golpe, en especialmente a Katsuki, que perdió al sujeto que era conocido como el Biju sin cola Kisame Oshigaki, sin duda una pérdida valiosa para dicha organización. Suna y Kiri fueron sin duda lo más afectados luego de dicho ataque hacia Uzu. Las tropas que rodeaban a sus aldeas, poco a poco se acercaban a dichas aldeas, además recibían algunos que otros ataques, a diferentes horas, pero los ataques más frecuentes eran a la noche/madrugada con el propósito de no hacer descansar a los shinobis de dichas aldeas. Y por supuesto esto también había golpeado la reputación de todas las aldeas que intentaron destruir a Uzu en esta invasión. La única que se había salvado era Konoha, gracias a Minato, que puso en raya a los civiles, sabía que ellos sentían miedo por el poder que poseía Uzu actualmente, y por supuesto sabía perfectamente que si Konoha entraba a esta guerra sin sentido en contra de Uzu, iba a ser el final de todo, y era muy fácil adivinar el estado de las demás aldeas antes que esta guerra comenzara. Iwa estaba en un punto donde no importaba si ganase esta guerra, su estado era pésimo. Desde el momento que el hijo de Onoki tomó el puesto de Tsuchikage, su estado había empeorado más, su fuerza militar era igual a la de Suna y solo faltaba poco para que ya no sea considerada como una potencia shinobi. El mismo caso era Suna. Kiri, aunque tenía fuerza militar gracias a la contratación de mercenario, sus ingresos eran escasos y era cuestión de tiempos para que los propios mercenarios que ellos contrataron los traicionen. Kumo no era nada comparada con lo que había podido conseguir Ei, que valoraba la vida de sus shinobis antes de hacer algo tan estúpido para crear una guerra, solamente por miedo y celos, y eso era algo que Minato no haría.
El rubio Namikaze también se daba cuenta que su hijo estaba dejando sin espacio a Suna. Según lo que pudo averiguar por su cuenta, el ejército de Uzume movió 100 kilómetros, dejando de lado las fronteras del país del viento e ir directo al grano. Lo mismo pasaba con Kiri, aunque no sabía exactamente cuándo se habían movido las tropas de Uzu. También se dio cuenta que Uzu rodeó a Konoha, como medida de precaución por si Konoha tuviera la gran idea de atacarlos. Minato suspiró fastidiado por lo que provocaba la guerra. Nunca pensó que una cuarta guerra se crease de un día a otro, y todo por culpa de la ambición y el poder. Sin duda era una excusa estúpida, y tenía que dar mucho mérito a su hijo por crear estas estrategias de dejar casi sin salida a las demás aldeas, una estrategia sumamente buena ya que con eso sus enemigos se confiarán al pensar que la defensa se concentró solamente en cerrarles la frontera. Y luego del ataque fallido que tuvieron las 6 aldeas, su última esperanza era pedir ayuda a Konoha. Por esa misma razón creó una reunión del consejo para enseñarle a todos cómo se hacían las cosas. Era hora de demostrar la inteligencia de Minato Namikaze. He llamado a esta reunión para decirles que Iwa, Kumo, Kiri, Suna han enviado pedidos de ayuda para la guerra en contra de Uzu, dijo Minato con suma tranquilidad. Como era de esperar, los concejales civiles que intentaron decir algo, pero Kusina no les permitió dando un golpe en la mesa. Ella no odiaba a los civiles en general, solamente a los consejeros que expulsaron a su hijo de la aldea. Yo no llamé a esta reunión para escuchar sus opiniones. Nos encontramos en una dictadura ninja, donde lo que el Hokage diga, se hace. Solo quiero decirle algo, no hagan ninguna estupidez. Minato se encontraba tranquilo, muy tranquilo para varias personas, aunque los líderes de los clanes, que entendían la situación, asintieron tranquilamente y entendían lo que Minato quería hacer. Nuestro poder militar fue reduciéndose a medida que pasaban los años, gracias a que los concejales civiles tomaron el poder de la academia, haciendo que ineptos tomen el puesto de shinobis. Gracias a eso, del 100% de estudiantes, solamente el 10%, menos del 5%, sigue con vida para convertirse en Chunin, y el 2% para ser Jounin. Los números hablan por sí solos. La tranquilidad de Minato en decir esos números, sin duda le daba miedo a los consejeros shinobis, pero los civiles aún no entendían qué estaba pasando. Desde que mi esposa colocó un nuevo formato en la academia y puso Jounin y Ambus como profesores, y varios shinobis retirados para dar más experiencia, pudimos tener un 45% de graduados, con excelentes notas. 30% llegaron a Chunin sin ninguna pérdida y 15% son Jounin actualmente. Hay mucha diferencia, ¿no lo creen? Hokage-sama, aún no entiendo qué tiene que ver los números con la guerra, dijo Yashi, que estaba del lado del Consejo Civil por supuesto, ya que tenía cierto resentimiento contra el hijo mayor de Kusina y Minato. Podemos ver que la cantidad de shinobi aún ha aumentado, pero esta reunión es para hablar sobre cómo podemos ayudar a las demás aldeas en contra de Uzu. Yashi, ¿qué parte no entendiste? Yo solo llamé para que me escuchen, no para escuchar opiniones, respondió Minato, que seguía tranquilo. Eso sin duda le daba mucho más miedo a los consejeros. Minato calmado era una mala señal y una muy mala para todos. Bueno, exacto para Kusina, que casi babeaba por ver la faceta dominante de su esposo. Nosotros no ayudaremos a nadie. 45.000 shinobis actualmente. Uzu tiene la fuerza militar lo suficientemente grande para encerrar a las fronteras de las 5 grandes naciones, y defenderse de un ataque como si nada. En ese momento los shinobis que se encontraban escondidos en la sala del consejo, estaban a punto de desmayarse, al igual que varios concejales. Yo como Hokage, he decidido la seguridad de mis shinobis y los aldeanos, por lo que espero que sigan mis órdenes, o los mataré. Pueden retirarse. Esta reunión terminó. Otra semana más habían pasado, desde el ataque de frustrado que recibió Uzu y el miedo de los shinobis de las aldeas que participaron en dicho ataque en contra de Uzu, se podía palpar en el aire. La razón era que Uzu aún no mostraba ninguna señal de ataques, solamente provocaba explosiones a escasos metros de sus enemigos para alarmarlos, y regalándole noches sin dormir por el terror de ser atacados por la noche. Al principio solamente era Kiri y Suna, pero ahora eran todas las 5 grandes aldeas y Amegakure. Sin duda Uzu estaba jugando al juego de gato y ratón. En estos momentos Uzu se encontraba jugando con sus presas. Lo más destacable de toda esta semana fue que Orochimaru pidió asilo a Kumogakure, ya que no tenía ninguna base en donde esconderse, y sus experimentos que lo defendían murieron uno a uno hasta no quedar casi nada.
Otro aspecto que no destacaba con el primero fue que Konoha había rechazado 3 veces la solicitud, y por la negación de Konoha en ayudarlos en la guerra, ellos tuvieron la genial idea de encerrarse completamente en sus aldeas, gracias a un consejo que dio Orochimaru, sin duda algo muy estúpido de parte de las aldeas, pero Orochimaru comentó que con los pocos shinobis que le quedaban, salió de una de sus guaridas más secreta y fue cazado como una rata, hasta dejarlo sin nada, por lo que siguieron el consejo del Sannin traidor. Kitsuchi o mejor dicho el Yondai Metsuchikage, se encontraba en su oficina pensando en una estrategia para poder ganar la guerra, según lo que Kitsuchi pensaba ellos eran la aldea más fuerte de todos y podrían destruir por sí solo a Uzu, pero por culpa de las otras aldeas, sufrieron una gran pérdida, sin duda alguna sus pensamientos estaban muy lejos de la realidad, el Tsuchikage suspiró agotado, ya estaba anocheciendo y él no había podido dormir desde hace ya mucho tiempo y justo en ese momento, explosiones comenzaron a sonar muy cerca de la aldea como era de costumbre, pero esta vez Kitsuchi no iba a caer en eso truco nuevamente, por lo que ordenó a sus shinobis calmarse y guardar energía, sin duda algo muy sabio o realmente estúpido, en un momento de guerra. Pero luego de unos cuantos minutos, una gran explosión resonó, sin duda ese no era un papel bomba, ese clase de explosión solamente la había escuchado en la tercera guerra ninja, donde su tío lanzó dicho ataque. Kitsuchi miró por la ventana de su oficina para ver cómo una esfera de color azul marino, casi negra, pasaba cerca de la torre del Tsuchikage, para ir a estrellarse contra una montaña y crear una explosión que no dejó nada de dicha montaña. Llamen a todos los shinobis disponible, Iwa está bajo ataque, gritó Kitsuchi que salió corriendo lo más rápido que pudo. El ataque que recibía su aldea, después de todo él era el Tsuchikage el ser más fuerte de todo el mundo ninja, según sus pensamientos, maldito Uzumaki, voy a matarte, los pensamientos de Kitsuchi terminaron al momento de que una lluvia de fuego caía del cielo, con lo que rápidamente comenzó a hacer sellos de manos, elemento tierra. Tomo de roca, Kitsuchi al ser el usuario más fuerte en el elemento tierra, pudo crear un cápsula de dicho elemento, protegiendo a la mitad de la aldea de la lluvia de fuego que caía del cielo, pero lo que el Kage, nunca espero que luego de termine esa lluvia de fuego, comience otra, pero de rayo, donde su jutsu no pudo hacer nada, maldita sea, shinobis de Iwa prepárense. Sigues siendo un idiota hijo mío, esas simples palabras lleno de rabia y heló la sangre a varios ninjas, arriba de ellos se encontraba su antiguo Tsuchikage pero este se veía mucho más joven que la última vez que lo vieron, incluso no se dieron cuenta que en la aldea no hay ningún civil. Kitsuchi miró por todos lados para encontrar las casas completamente vacías, en estos momentos los aldeanos tenían que estar gritando, pero eso nunca pasó, es hora de acabar con esta farsa y que Iwa renazca nuevamente. Maldito, traicionaste a tu aldea, gritó Kitsuchi, para luego escuchar otra explosión que veía desde la puerta de Iwa, que ahora era simplemente unos escombros donde Ana Hyuga se encontraba parada encima de unos cadáveres, a sus costados se encontraban Kurotsuchi, Ann, Roshi, una peliblanca y una pelirroja, atrás de ellos se encontraba un pelotón de shinobis de Uzu que ingresaban a Iwa corriendo a toda velocidad y arremeter contra los ninjas de Iwa, shinobis de Iwa ataquen y maten a todos. En ese momento de distracción de parte de Kitsuchi fue aprovechado por Onoki que le lanzó una lanza de elemento rayo, que estuvo a punto de atravesarlo si no fuera porque lo había esquivado. Kitsuchi miró atentamente a su padre, él nunca fue muy bueno con sus demás elementos, solamente con el elemento polvo, pero ahora controlaba el rayo como si nada, y eso sin duda le molestaba. Onoki miró a su hijo atentamente, no podía ocultar el dolor que sentía en su corazón al ver que tenía que pelear contra su hijo, por el bien de su querida aldea, y era hora de demostrarle quién era un verdadero Kage. Sin hacer ninguna solo sello de mano, la lanza de rayo se convirtió en agujas, fueron hacia Kitsuchi que varios muros de tierra que pudieron parar las agujas. Tus jutsus no servirán conmigo viejo, habló Kitsuchi que levantó su vista para ver hacia dónde se encontraba su padre, pero este ya no estaba, justo en ese instante una lanza atravesó su hombro izquierdo y le provocó una gran descarga eléctrica que casi lo dejó inconsciente, pero gracias a su resistencia eso no pasó. ¿Cómo pasó? Te concentraste mucho, en mi jutsu, además tengo la ventaja estando en aire y tú en tierra, respondió Onoki miró con mucha tristeza a su hijo, él no quería matarlo, pero debía matarlo, no le importaba que lo había traicionado y expulsado de su aldea, no le importaba que casi mandó a Iwa a su fin, pero si él no lo hacía, seguro que Naruto lo haría, por eso mismo él decidió matar, Hinton. Genkai Yakuri no Jutsu, elemento polvo.
Jutsu del desprendimiento del mundo primitivo, una figura tridimensional con una esfera de chakra situada en el centro, se creó en la palma de Onoki. Lo siento hijo mío, el jutsu fue hacia Kitsuchi y se expandió, dejándolo dentro de la figura, para que luego la esfera que estaba dentro estalle con mucha fuerza, mientras los pareceres exteriores de la figura restringen que Kitsuchi escapase, pero es por el bien de Iwa. Los ninjas de Iwa que escucharon el jutsu de Onoki y el último grito de Kitsuchi antes de ser eliminado molecularmente, dejaron sus armas y se arrodillaron dando a entender que se rindieron. Claro, eso eran los pocos ninjas que quedaban, que no eran más de 100, no eran ni el 5% de las fuerzas de Iwa anteriormente. Sin duda Uzu lo había destruido por completo. Ana Hyuga con mucho aburrimiento se colocó en medio de Iwa. Onoki entendió lo que ella iba a hacer, y pidió amablemente a los shinobis de Iwa que subieran a los muros para ver lo que podría hacer una kunoichi de Uzu. La fuerza militar de Uzu también salió de la aldea dejando sola a Ana, que miraba a su alrededor con mucho aburrimiento. «Qué aburrido», murmuró Ana antes de comenzar a girar al mismo momento que expulsaba una gran cantidad de chakra de todos los puntos de chakra del cuerpo, formando un poderoso torbellino que aumentaba cada vez más de tamaño, y dicho torbellino se volvió mucho más fuerte, cuando Ana lo combinó en el elemento fuego y rayo, creando un inmenso huracán que al momento que ella dejó de girar desapareció, dejando solamente un enorme cráter. Iwa ha sido destruida, es hora de que renazca nuevamente. En Uzu, más bien en la sala de reuniones, varias personas esperaban que Ana se comunique con ellos para ver cómo salió el ataque. Ni siquiera la Biju de 4 y 5 colas se habían comunicado, algo sumamente raro, pero no tardaron en aparecer los hologramas de dichas mujeres con una gran sonrisa, afirmando la destrucción total de Iwa, y solamente esperaban que el país de las olas envíen sus constructores para comenzar la construcción de la nueva aldea de la roca. Shura, Airi, Pakura, Temari, creo es el momento, habló Naruto provocando que las nombradas se levantaran del lugar, y se dirigieran a su destino, con una gran sonrisa en sus rostros. Y ni qué decir de Shura, el turno de Suna ha llegado. Varios días desde que Uzu invadió y destruyó Iwa en su totalidad, eso provocó que las demás aldeas que estaban en contra de Uzu aumentara sus defensas, por el miedo de recibir esa clase de ataque de parte de Uzu, y lo peor de todo eran que esas explosiones de alerta habían terminado, lo que provocaba el aumento de nerviosismo de parte de las aldeas, pero entre todas las aldeas Suna se podría decir que era la que más segura se encontraba, o eso pensaban ellos, ya que se encontraban en el desierto y con cualquier tormenta de arena ellos podían perderse y morir gracias al sol. Su nivel militar era el más pobre de todas las aldeas ninjas, no era por el número de shinobi que poseía, sino por las habilidades. Más de mitad de sus ninjas eran marionetistas, algo que en una guerra no servía para casi nada, y el porcentaje que quedaba manipulaba el viento, pero no muy de buena manera. Cuando Baki tomó el puesto de Kazekage, sus decisiones no fueron las buenas apropiadas para la aldea, ni siquiera para él mismo. Airi y Temari, que eran las kunoichis más poderosas de su generación, y especialmente Airi, que no tenía rival en la aldea, luego de la muerte de su padre, fueron una pérdida sumamente importante, ya que su arma definitiva había desaparecido, y todo por culpa de Baki. Puso a su aldea en una guerra sin sentido, y capas sufrirían el mismo destino que Iwa. A las afueras de Suna, Shura, Airi, Temari y Pakura se encontraban observando la muralla que protegía a la aldea. Detrás de ellos se encontraban alrededor de 30.000 hombres listos para acabar con cualquier ninja de Suna que no quiera rendirse y poner a los civiles en un lugar seguro. Contando con el número actual, Suna no alcanza los 15.000 shinobis, ya que Baki enviaba a sus shinobis a donde no volvían con vida. Lo raro era que estos shinobis no estaban de acuerdo con que Baki sea Kazekage, por lo que el propio Kazekage había disminuido sus fuerzas militares por ser un idiota. Shura era la líder del equipo al ser la más fuerte, y eso significaba que Suna no la pasara muy bien, ya que dicha Biju odiaba esta aldea y según lo que pensaba una buena remodelación iba a ser perfecto. Shura juntó sus manos y tormenta de arena cubrió a Suna, en un domo, y con una señal, los shinobis de Uzu fueron hacia la aldea. Los shinobis de Suna iban a morir, sin poder ver nada. Creo que eres muy buena, Shura, dijo Pakura, que creó 3 esferas de fuego de un tamaño considerable y los lanzó hacia Suna, creando explosiones, que no llegaban a la villa sino más bien al muro de la aldea. Shura miró a Pakura con una simple sonrisa y con un gesto de sus manos el domo de tormenta de arena que cubría a Suna, vino hacia ellas y desapareció, y con ella trajo a todos los civiles que se encontraban en Suna. ¿Con que ese era tu plan? Shura no respondió, y ya que era hora completar su misión y no pelear con Pakura,
que le encantaba molestar a la Biju de una cola. Los shinobis de Uzu que no fueron a atacar Suna, se quedaron cuidar de los civiles que no entendían qué estaba pasando, pero al ver la banda de Uzu, la mayoría entró en pánico. Claro, eso era obvio. Después de todo, Baki siempre decía que los ninjas de Uzu eran sanguinarios y muchas cosas más, pero a la vista eran sumamente tranquilos, que se preocupaban por la salud de sus enemigos, como lo hacía ahora mismo con los civiles de Suna. En la villa de la arena, Baki se encontraba rodeado por 3 enemigos, y aunque él tenía el título de Kage, su nivel no era el requerido para ese cargo, por lo que no podía contra simples Jounin nivel medio, que prácticamente superan sus habilidades, pero para suerte de Baki, llegaron algunos ninjas para poder proteger a su amado Kazekage. Lo que ellos no esperaban fue que Airi apareció de la nada y los atacó, asesinándolos con un simple jutsu. Yo me encargaré del Kazekage, vayan a ayudar a los demás, ordenó Airi con su voz fría como era de costumbre en la ex Jinchuriki. Baki miró con furia a la pelirroja, no entendía cómo se atrevía a atacar a su aldea, pero en la mente de Airi eso no existía. Quizás esta fue su aldea, pero no, nunca fue su hogar. Estamos en el desierto, rodeados de arena, tú ya estás muerto. Sin que Baki se diera cuenta, todo su cuerpo fue cubierto por la arena de Airi. Mi mísera existencia me hace enojar. La arena apretó a Baki destrozándolo, sin dejar ni siquiera un rastro de sangre. Temari, tardaste. No es mi culpa que no convertirme en arena, dijo Temari sarcásticamente, mientras movía su enorme abanico creando 3 tornados, que destruía todo lo que se encontraba a su paso con mucha facilidad. No pudiste haber esperado a que llegue para ver cómo matas al infeliz. Airi negó con la cabeza al mismo tiempo que veía los tornados destruir la torre del Kazekage. Sin duda alguna era un jutsu muy potente el crear tornados con el movimiento de un abanico gigante. ¿Estás preparada para hacerlo? Airi asintió con la cabeza y juntó sus manos. Suna no iba a ser lo único que iba a desaparecer, el desierto en sí iba a dejar de existir. Shura y Airi iban a trabajar en conjunto para lograr absorber toda la arena que tenía el desierto. A la afuera de la aldea de la arena, los aldeanos como los ninjas que sobrevivieron al ataque estaban con la boca abierta, al ver cómo toda la arena del desierto iba hacia la villa, como si nada. Lo que ellos no sabían era que Shura y Airi en estos momentos compartían sus cuerpos, para poder lograr dicho jutsu con más rapidez y fluidez. La razón de que el desierto tenía que desaparecer era bastante simple. Gracias a eso, Suna era la aldea más débil y contaba con mucho suministro. Por esa razón Naruto, Airi y Shura pensaron en crear Suna en un ambiente parecido a el bosque que rodeaba Konoha, y para eso la vida en Suna no sea tan difícil. Kinjutsu Uzumaki. Umarekawaru, técnica prohibida Uzumaki. Renacer, dijeron Airi y Shura al mismo tiempo. En el desierto árboles comenzaron a brotar rápidamente, la arena que no había ingresado a la villa, se volvieron al suelo y se convirtió en camino de tierra sólida. Algunos se juntaban para formar rocas. En los muros de Suna, árboles salían de él sin ni siquiera dañar la estructura. En la vida en la mitad de la aldea la tierra se hundió 1 metros, y un río fue creado. Las casas que quedaban eran destruidas por la culpa de los árboles que eran creados. Luego de esperar media hora, todo alrededor de Suna había cambiado a cabo. Airi y Shura estaban sumamente cansadas, habían gastado casi todo su jutsu para que la aldea de Suna vuela a tener el paisaje que tenía en el paso ya hace 100 años atrás. Temari y Pakura le cedieron su chakra a las 2 féminas para que no se desmayen por culpa del gasto de chakra. En Uzu seguían con la espera del informe de la invasión, con mucha tranquilidad. Luego de este ataque iban a esperar un tiempo, para atacar las demás aldeas. Era hora de pensar en nuevas estrategias, para poder quitar a los aldeanos, de las villas de Kiri y Kuno, ya que en Kiri no podían usar la niebla porque sus ninjas estaban acostumbrados a ellos y Kuno tenía la mayor defensa de las 5 grandes aldeas. Misión cumplida, habló Pakura que apareció como un holograma. Naruto asintió y los demás miembros del consejo ya estaban esperando nuevas órdenes al igual que Pakura. No tuvimos ninguna baja. Shura y Airi están cansadas por el gasto de su chakra casi en su totalidad por realizar el justo que le prohibido y tuvimos que darle un poco de nuestro chakra. Naruto asintió nuevamente, ellas dos querían hacerlo y no iba a negarse. Por suerte solamente gastaron sus chakras y no murieron en el intento. Esperamos nuevas órdenes. Envíen un informe, de todas una, dijo Naruto. Pakura asintió y desapareció para comenzar su trabajo. Sus consejeros miraron a el rubio Uzumaki esperando alguna que otra orden. Dejaremos a Kiri y Kumo por un tiempo, nos concentraremos en Amegakure en estos momentos. Nadie tuvo ninguna objeción por la decisión de Naruto, y entendía perfectamente que con las 2 últimas aldeas, tenía que ser más precavidos y no podían dejar a Akatsuki con vida mucho tiempo. Amegakure tendrá que dejar de existir, civiles vendrán a Uzu, o
serán repartidos a Suna o Iwa, dependiendo de sus decisiones al igual que los shinobis. Este ataque tiene que ser lo más rápido posible. Konan, Nagi, ustedes fueron líderes en esa aldea, serán líder de la misión. Las dos nombradas asintieron, ya pensando en una estrategia para ingresar a dicha aldea que aunque no era una potencia estaba completamente aislada. Tomen todo el tiempo que necesiten, pueden retirarse. Un poco más de un mes pasó desde que Iwa y Suna cayeron a manos de Uzu, sus demás enemigos cada vez estaban más nerviosos por la situación actual. En cualquier momento Kumogakure, Amegakure o Kirigakure podría ser el siguiente en caer a manos de Uzu, o ser conquistados como ellos mismos decían. La razón de esto era que Naruto se adueñó de los países de la tierra y el viento, convirtiéndose en daimyo de esos países, lo que le daba mucho más facilidad de movimiento a sus shinobis, pero como siempre el orgullo de las aldeas seguía intacta. Lo más raro de todo fue que los bombardeos que recibían Kumo y Kiri cesaron, y se dirigieron completamente a Kiri, donde no solamente tenían que pelear con los shinobis de dicha aldea, sino también era guarida de Akatsuki, con los que ya tuvieron varios roce, pero aún así Uzu no tenía ninguna pérdida en sus final. En Kumo Atsuhi el Gondaime Raikage se encontraba en su oficina, como si nada, como si fuera el mismísimo dios, pero ¿qué se podría esperar de alguien que era el juguete de los consejeros de Kumo? El sujeto traicionó a sus amigos, traicionó a su líder y a su hermana, y además de eso lo único que quería las mujeres que traicionaron hacerlas sus esclavas sexuales. Por esa misma razón las kunoichis de Kumo tuvieron que hacer muchas misiones de largo plazo para no estar en el mismo lugar donde su líder las quería como sus esclavas, pero lo peor que podría haber hecho sin duda era darle un techo a Orochimaru. Veo que estás muy ocupado Raikage, dijo Orochimaru entrenado en la oficina del Raikage, como si nada. Sin duda alguna el Sannin de las serpientes no tenía ninguna pizca de respeto por el líder de esta aldea. Después de todo él podría matarlo en cualquier momento. Creo que ya es hora de que te muevas, o Uzu atacará, aconsejó en Sannin que lentamente fue hacia la ventana del despacho del Raikage, donde se podía observar toda la aldea. Uzu atacará pronto. Uzu no atacará a Kumo, son unas gallinas y si atreven a atacar, los mataré a todos. Después de todo soy el Raikage, respondió Atsui, sin duda alguna era hombre impulsivo que en el campo de batalla no iba a servir de nada, lo que causaría muchos problemas a sus aliados por no disponer de su apoyo. Sus impulsos no le permiten darse cuenta de la verdadera realidad de la situación. Suna y Iwa fueron débiles, por eso fueron derrotados. Yo derrotaré a Uzu, y luego iré por Kiri y último Konoha. El rubio comenzó a reírse como un maniático, como si él fuera un dios todopoderoso. Orochimaru lo observaba atentamente y se acercó al Raikage y lo atravesó con una espada. Orochimaru, ¿qué significa esto? Atsui miró a Orochimaru que ahora solamente era una sombra. ¿Quién eres? Mi nombre es Kurumi, respondió la sombra que luego reveló ser la kunoichi que participó en los exámenes Chunin, esa misma kunoichi que casi mató al nieto del Sandaime Hokage. El Raikage abrió sus ojos, antes de que otra espada negra hecha por las sombras lo atravesara nuevamente. La peli negra sonreí mientras otra espada lo atravesaba y otra vez hasta que por fin murió. Tardaron mucho. Mikoto Sensei no estará contenta, en especial porque eran simples civiles. Sus compañeras de equipo miraron Kurumi sin mucho interés. Ellas no compartían las mismas sensei, además de Konan que era su Jounin Sensei. Celti era alumna de Nagi y Jinori de Ana, por lo tanto no estaban tan preocupadas por lo que Mikoto le haga a Kurumi, ya que la Uchiha tenía algunos fetiches que Kurumi también heredó. Las tres chicas salieron del despacho del Raikage bajo el jutsu de sombras de Kurumi para no llamar la atención de los pocos shinobis que se encontraban en Kumo. Lo que Atsui y los consejeros se dieron cuenta es que ellas habían quitado a casi todos los civiles y shinobis que estaban en contra del Raikage actual. Los únicos que estaban en la aldea en la actualidad eran los que se adinerado gracias a los consejeros y shinobis corruptos. Las tres chicas se colocaron en distintos puntos de la aldea del rayo, e hicieron varios sellos, creando una barrera alrededor de la aldea, para luego realizar otros sellos, de manos mucho más largo. Las tres al terminar los sellos de manos tenían sellos diferentes. Kurumi tenía el carnero, Celti el sello de tigre y Jinori de las serpientes. Al término de los sellos, el cielo se volvió de color negro y rayos comenzaron a caer por toda la villa provocando inmensa destrucción. Pequeños meteoritos caen del cielo impactando contra las montañas que estaban dentro de la villa y lo destruyen como si fueran una simple hoja de papel. Diversas catástrofes naturales atacaron la villa de Kumo por más de 20 minutos. Lo único que podría verse era una pila de rocas y nada más que eso. Sin duda alguna fue la aldea que tuvo el peor final entre las tres que fueron atacadas por Uzu.
El jutsu solo terminó porque Celti rompió el sello del tigre, ya que si fuera por Kurumi e Inori, ellas iban a seguir con el caos. Las tres enviaron un informe a Uzu antes de romper la barrera y salir de la villa o lo que quedaba de Kumo. En Uzu, Naruto y los demás miembros del consejo estaban a punto de recibir un paro cardíaco. La razón de esto fue que Mikoto, Nagi y Ana le habían enseñado el jutsu más destructivo que podrían enseñarle a una persona. Kurumi, Inori y Celti no tenían la capacidad suficiente para pelear contra un Jounin, pero ahora con un simple jutsu tenían la capacidad de destruir el mundo. Se unían. Para suerte de todos, ellas no eran muy buenas en equipo. No veo el problema de enseñarles ese jutsu a nuestras estudiantes, dijo Mikoto como si nada. Ninguna de las tres se daban cuenta que una simple genin tenía un jutsu que creaba cualquier clase de catástrofe. Ei solo se imaginaba cómo había quedado su querida aldea y el prestigio que había perdido con un simple jutsu. Además solo son genin, déjalas que se diviertan un poquito. Destruyeron una aldea con un jutsu prohibido, gritó Naruto prácticamente desesperado. Conociendo a las alumnas de sus esposas, estaban completamente seguro que las tres iban a pedir algo a cambio y conociendo a Kurumi, iba a querer repetir lo que pasó en Konoha, donde ella prácticamente lo violó. Lo planearon todo, ¿no es así? Naruto miró atentamente a Mikoto. Nagi y Ana que asintieron sabían perfectamente lo que Naruto quería decir. Incluso a mí, me engañaron con la muerte de Orochimaru, fueron muy astutas, pero darle tanto poder a ninjas que tienen el cargo de genin, no es lo correcto. Nadie dijo nada, ni siquiera asintieron. Sabían que dicho jutsu era muy malo para cualquiera y más si cae en la manos equivocada. E Onoki miraron a Naruto que sin duda peleaba con un enemigo muy superior al papeleo, peleaba contra sus esposas. Muy bien, Selene, muestra la estrategia para atacar a Megakure. Una semana más pasó, Kumo, Iwa y Suna fueron atacados y ahora eran parte de Uzu, pero eso era lo de menos este día, ya que cierta persona iba a volver a ser la persona que era antes. Mikoto, Ana y Nagi estaban un poco decaídas porque algunas de sus travesuras no iban a ser muy bien vistas por dicha persona, y Tomi en cambio estaba contenta. Por fin su Naruto iba a despertar de su entrenamiento interno. Solo pocas personas sabían que el Naruto que día a día veían era solamente una ilusión creada por la subconsciencia creada por el mismo Rubio, que hace 3 años encontró una información relacionada con sus habilidades en la biblioteca Uzumaki. Por eso mismo se llamó a una reunión, llamando a todas las personas cercanas al Rubio, con la finalidad de terminar esta guerra. Claro, esa era uno de los temas, pero el tema principal era revelar que fueron engañados durante todo este tiempo, por una ilusión real. Las más afectadas sin duda iban a hacer 6 kunoichis, que en esta guerra pasaron haciendo travesuras, y aunque consiguieron la meta desea, a cierta persona no le iba a gustar mucho. Veo que están todos, dijo Naruto de forma tranquilo y con una sonrisa. Los shinobis de alto rango y sus consejeros se quedaron mirando al Rubio, con cierta duda. Se veía algo muy extraño estos últimos días. Uno de las personas que sospechaba algo era Ei. Él conoció al Rubio mucho antes de ser expulsado por su aldea y su actitud era fría, comparado con lo que era ahora. Llame a esta reunión, para despedirme de ustedes, es hora de que el verdadero vuelva, y Tommy explícales por favor. Hace 3 años atrás, encontramos algunos documentos y una profecía muy interesante, dijo Hitomi al tiempo que Naruto cerraba sus ojos, y todas las miradas pasaron a la pelirroja. En ese documento, encontramos habilidades que Naruto poseía en su estancia en Konoha, y la única forma de perfeccionarla era entrar en un estado de hibernación que durará 3 a 4 años. Hitomi quitó unos pergaminos de su kimono para que todos pudieran verlo. Como Naruto no podía hacer dicho acto, decidimos investigar más en la biblioteca, para encontrar un jutsu que ayude en ese estado. La pelirroja miró de reojo a los presentes para ver si entendían lo que estaba pasando, porque ella no era de explicar 2 veces las informaciones. Encontramos un jutsu que crea una personalidad alterna, sellando tu verdadera naturaleza. Usando algunos otros métodos, Naruto logró crear una técnica donde su subconsciente y ese el Naruto que ven desde hace 3 años. Por Kami, era tan obvio, su personalidad era distinta a cuando estaba en los exámenes. Chunin dijo al ver que sus hipótesis eran correctas, ninguna persona cambiaría de un día al otro sin ninguna explicación. Ella aún se acordaba esa mirada del rubio, y esa actitud de líder nato que tenía, donde todo hacían lo que ordenaba. Ustedes lo sabían. Las esposas de Naruto asintieron, dando a entender a todos que eran unos estúpidos, por no darse cuenta del cambio. Este chico aún me da sorpresas.
¿Ya terminaste de hablar, preguntó Naruto con una voz más seria. Todos dirigieron su mirada hacia el rubio, para ver unos ojos azules oscuros, completamente diferente a esos azules claros que tenía antes. Su cabello era un rubio un poco más oscuro y desordenado, sus 3 bigotes eran un poco más largos y su mirada provocó que sus Jounin se arrodillen de inmediato. Esa era la misma mirada que vieron cuando algunos de ellos llegaron a Uzu. Mi subconsciente tenía algunas de especie de debilidad contra sus travesuras, ¿no es así, Mikoto, Nagi, Ana? La mirada de Naruto se posó en las 3 nombradas, que solamente se pusieron más nerviosas. Más adelante hablaremos sobre sus actos, y el castigo que recibirán. Las nombradas asintieron, si sus travesuras habían terminado, y por supuesto cualquier castigo que ellas recibieran sus alumnas, iban a sufrir el triple de esto. Lo que ahora me importa, acabar con esta patética guerra, denme los informes. Kirigakure y Amegakure estaban completamente rodeadas, casi sin ningún inconveniente, dijo Selene, alumna de Mikoto, que estaba un poco nerviosa con la mirada de Naruto. No era solo ella, los Jounin en sí estaban temblando de miedo. Después de todo no estaban acostumbrados al cambio del rubio. El único inconveniente es que nuestros espías en dichas aldeas, no pudieron convencer a la totalidad de los civiles, para abandonar la aldea antes del ataque. Konoha ha estado tranquila, ni siquiera está interesada en esta guerra, habló Kimimaro llamando la atención de Uzumaki. El propósito de el Kagura era que su novia no se siente nerviosa y olvide alguna información. Además de eso, hemos logrado capturar a varios miembros de Akatsuki, con algunos heridos pero sin ninguna vida perdida. Naruto miró al peliblanco, que siguió relatando el proceso de reconstrucción que iban a tener las aldeas destruidas, además de las diversas ayudas que Uzu iba a otorgarle a las aldeas afectadas, por supuesto todo bajo la mirada del nuevo daimyo que era Naruto. La reunión continuó con mucho nerviosismo. Los consejeros con solo una mirada se daban cuenta que Naruto buscaba información como el estado económico de Uzu, las academias, la agricultura, ganadería y los negocios que había fuera de Uzu. Una vez que toda la información fue dada con pruebas para avalar dichos actos, ya que Naruto no iba a creer nada si las personas no tenían ninguna prueba sobre ella, después de corroborar que todo estaba bien, Naruto volvió nuevamente al tema principal, que era la guerra. Nagi, Mei tienen 2 días, para quitar a la mayor cantidad de personas de Kiriyama, pero, mencionó Naruto serio. Las nombradas asintieron, pero con una duda porque sabían que la orden de Naruto venía con un pero y eso era malo. En algunas ocasiones, cuando el plazo venza, y Tommy y las demás tienen la libertad de bombardear dichas aldeas con Bijudama, el rostro de Nagi y Mei se pusieron un poco blanco y salieron corriendo del lugar, para ir a informar a los espías que se encontraban en dicho lugar, de su nueva misión. También envíen una nota a Konoha, diciéndole que iré personalmente a pedir su rendición o serán destruidos. He sido claro, porque no lo volveré a repetir. El plazo de 2 días que Naruto le había dado a Mei y a Nagi había terminado. Ninguna de las dos pudo quitar ni el 50% de los civiles y ninjas que vivían en dichas aldea, y como el rubio había prometido, le dio la autorización a las 9 bijus de bombardear las 2 aldeas, hasta no quedar nada, pero siempre había alguien que se salva de esos ataques, o mejor dicho 2 personas, se salvaron de las bijudamas que arrasaron las aldeas de la lluvia y la neblina. Para mala suerte de esos sujetos, fueron capturados por las tropas de Uzu con un sello especial que le impedía usar cualquier técnica para escapar. Otro punto a resaltar es que por fin tenían a su disposición la estatua del Headmath, estatua demoníaca del camino exterior, y por supuesto gracias a la colaboración de las bijus se pudo liberar a Kaguya, la hermana mayor, y por supuesto, el terror de sus hermanas que ya protegían a su esposo, por lo posesiva que era la biju de 9 colas. Kaguya es una mujer con rasgos faciales muy delicados, tiene un pelo muy largo el cual toca el suelo siendo de color blanco. Algo más que notable, son los 2 cuernos que salen como protuberancias desde su cabeza, así como 2 marcas parecidas a las que poseen los miembros del clan Kaguya, que llamaba la atención de Kimimaro. Sus cejas son muy cortas y finas, lleva un lápiz labial rojo en los labios, además de que tiene unas uñas muy largas, que de igual forma tienen esmalte oscuro. Ella lleva un kimono de princesa de cuello alto adornado con líneas negras en los bordes, así como una gran cantidad de tomores que corren por el centro y mangas del kimono. La peliblanca miró a su alrededor y por supuesto cuando vio a sus hermanas, sus cabellos fueron hacia ellas y las capturaron a todas, para luego abrazarlas. Era de esperar, después de todo, había estado por más de 1000 años encerrado en una estatua. Para muchos era un encuentro muy conmovedor. Sin embargo, Naruto no sentía nada por ese encuentro. Le había prometido a Hitomi que cuando Uzu renazca iba a liberar a todas sus hermanas, para que ellas vivan y sean felices.
El rubio Uzumaki decidió que era mejor que las hermanas se pongan al día, ya que él tenía unos asuntos pendientes con Konoha. Según su informante, el consejo intentó destituir a el Yondaime Hokage, porque él iba a aceptar una rendición pacífica, pero su daimyo le ordenó que proteja el país del fuego forzadamente, y aprovechando que el señor del fuego estaba en Konoha actualmente, era hora de matar al último daimyo que existía. Naruto-sama, los portales están activados, solo esperamos sus órdenes para que todos los shinobis rodeen Konoha, dijo Anko, que se había puesto muy feliz porque el verdadero Naruto había vuelto. No iba a quejarse de lo que creó la subconsciencia del rubio. El falso Naruto era muy atento y amable, algo que a toda mujer le gusta, pero había un pequeño problema. No voy a cansar de decirte que me alegra que regresaras. Pensé que te gustaba el otro yo, respondió Naruto de forma seria, mientras caminaba hacia uno de los portales más cercanos que lo llevarían a Konoha. A leguas se notaba que Naruto no era de las personas más cariñosas del mundo, prácticamente no demostraba casi ningún sentimiento, pero eso no era culpa del Uzumaki, sino más bien del destino, ya que nadie le había enseñado a amar correctamente. Lo cree para que vieran que son importantes para mí, no sé cómo demostrarlo, por eso lo cree a él, aunque en el transcurso dejo que hagan algunas estupideces. Sí fue divertido, pero aunque sea cariñoso, parecía muy estúpido, respondió Anko. Ella era una de las que no se sentían tan cómoda con la creación de Naruto, estaba en el mismo cuerpo, pero aún así se notaba la diferencia. Siempre me gustó tu frialdad, y sé que aunque no muestres sentimientos, estás pendiente de todas. Además, en el sexo no era lo mismo, era muy tierno y tú muy violento y divertido, esa era la mayor diferencia. Dejemos de hablar del tema, dijo Naruto llegando al lugar donde se encontraba un portal abierto, donde se podía ver la entrada de Konoha, sin que el rubio se diera cuenta o más bien no le importó que esas personas se acerquen. Las 10 bijus estaban atrás de él, junto a sus demás prometidas que ya lo estaban esperando. Nos vamos. En Konoha, las cosas cambiaron de un segundo para otro. De la nada toda la aldea fue rodeada por miles de ninjas, preparados para atacar en cualquier momento, y no solo eso, animales sobrevolaban la aldea, desde dragones, águilas, buitres, insectos, entre otros animales voladores que eran más que obvio que eran invocaciones por el tamaño de dichos animales. El único sinónimo para esta situación era caos, ya que los aldeanos gritando y corriendo de un lado a otro, los shinobis de la hoja, buscan una forma de salir de esta, como lo hicieron en las guerras pasados, pero el único que tuvo el valor de hacer algo fue el propio Hokage, con su familia, que fueron a recibir a su invitado. Por supuesto esto no fue muy buen visto por el daimyo, que también fue a la entrada para ordenar al Namikaze que asesinara a todas las tropas que rodeaban Konoha, pero lo que encontró al llegar fue a Minato hablando con Naruto, como un padre a su hijo, pero donde al hijo le importaba un carajo las palabras de su padre. Namikaze, ¿qué significa esto? Mata a todos estos imbéciles que invaden mi país, gritó el señor del fuego desesperado. Claro, esto provocó que todas las miradas, tanto de los shinobis de Uzu, como los de Konoha que estaban en la puerta, esperando cualquier orden de su Hokage, miraran al señor del fuego con un solo pensamiento. ¿Tiene huevos? ¿Me escuchaste, Namikaze? Mata a todos, Cállate, habló Naruto interrumpiendo al daimyo bruscamente, ya que este lo agarró del cuello, como una simple bolsa de papas. Los ninjas de Konoha estaban a punto de atacar al rubio por órdenes de los concejales, pero Kushina se los impidió con sus cadenas. El que mandaba en el país del fuego ya no era el daimyo, sino otra persona. Muere. La palma de Naruto comenzó a crear ácido, que lentamente comenzó a carcomer la piel del señor del fuego, hasta la muerte, dándole a entender a todos que Naruto no estaba jugando. ¿Van a hacer inteligentes una vez es su vida o quieren que los destruya? Como pasó con los demás, el primero en arrodillarse frente a Naruto fue el Hokage, seguido por su familia y los Jounin. Lastimosamente siempre había unos tontos que no entendían las reglas, y así, y los otros dos ancianos. Con una sola mirada Kurumi envolvió a los tres sujetos en una capa negra y los trajo frente a Naruto, donde él los quemó vivos. Otra persona que quiera morir a ser tan imbéciles para estar en contra de lo que dictaba el líder del mundo ninja, el Imperio Uzumaki, ha comenzado. 500 años ha pasado desde que el Imperio Uzumaki comenzó, el mundo llegó a la paz. Naruto Uzumaki aún era recordado por su gran logro, alguien que nunca iba a poder superar o igualar. Las generaciones pasaron y el nivel de los ninjas que salían de Uzu eran magnífico, y aunque las otras aldeas seguían las órdenes del Kage de Uzu, que era el daimyo de todo el continente elemental, solo nombrar el ejército que Uzu tenía, y que con cada año que pasaba aumentaba mucho más, provocaba terror en cualquier persona que intentase traer de nuevo discordia en el mundo.
Desde hace 500 años, el estatus de las potencias ninjas no existía, ninguna aldea era más fuerte que la otra, claro, varias aldeas como Amegakure, Kirigakure, Otogakure, Kusagakure, fueron nuevas aldeas que florecieron luego de que el imperio Uzumaki naciera, tenía el mismo número de shinobi que Konoha, Suna, Iwa, Kumo y Kiri, ninguna aldea tenía que envidiar a otra, lo más importante para que el balance no se rompiera fue que el daimyo distribuyera por partes iguales, los distintos tipos de misiones, con ganancias iguales, entre otras cosas que podían beneficiar a todos, algo sumamente inteligente por el creador de esta idea. Pero siempre había algo malo, Uzu había mandado flotas a investigar islas lejanas, donde encontraron civilización, no muy amable y aunque sus fuerzas lograron erradicar ese mal indeseable, con medida que las excursiones iban llegando y saliendo, los descubrimientos iban empeorando, lugares donde las personas eran esclavos y tratados como animales, o peor que eso, algunas de esas islas fueron invadidas con resultados positivo para Uzu, ya que lograron rescatar a las personas que eran maltratadas de ese modo, y por supuesto asesinando a los responsables, con medida que nuevos lugares fueron descubriendo, no solamente encontraron civilización que era puestos a ser esclavo, también otras que tenían el mismo poder militar que Uzu poseía o quizás superior y por la información que la líder de Uzu había recibido, ese poder no lo usaban para buenas cosas, por esa misma razón era hora de liberar al verdadero líder del imperio Uzumaki. Una rubia bajaba lentamente los escalones hacia el sótano de la mansión Uzumaki, donde se encontraba el mayor secreto de todo el mundo ninja. La rubia no tardó en llegar a dicho lugar, y con unas posiciones de manos, las antorchas se prendieron en todo el salón, para que la rubia pueda ver varias estatuas, con la figura de que lograron crear este imperio hace 500 años atrás, con unas posiciones rápidas de manos, y unas palabras sumamente extrañas. La primera estatua se comenzó a quebrar, y de repente la estatua fue rodeada por un manto de luz que no duró mucho tiempo, para luego mostrar un sujeto rubio alto, con ojos azules oscuro, mirando atentamente a la rubia. Un placer conocerlo, Naruto-sama, dijo la rubia. Estaba haciendo una reverencia al ver famoso dios de Uzu, como era conocido mundialmente. El rubio miraba atentamente a la rubia con esos ojos fríos y esperando alguna explicación. Ha pasado 400 años que usted se selló, Naruto-sama. El rubio alzó sus cejas al escuchar el tiempo que pasó, ya que para él no pasó nada. Mi nombre es Daenerys Uzumaki, y soy tataranieta. La rubia temblaba de nerviosismo, sus padres le habían contado que con solo una mirada del rubio, cualquier sujeto pediría que lo asesinara al instante. Una nueva amenaza ha aparecido y necesitamos su ayuda. Despierten, ordenó Naruto, para que todas las demás estatuas sufran lo mismo que pasó con Naruto. Las alrededor de 50 estatuas desaparecieron para dejar ver a mujeres y hombres, pero más mujeres que eran esposas de Naruto. Claro, no faltó mucho para que los demás se enterasen de lo que estaba pasando y del tiempo que había transcurrido. Millones de preguntas iban a ser contestadas, pero ahora eso no era lo más importante. Niña, dime dónde queda esa amenaza que dijiste. La rubia tembló de miedo al acercarse a Naruto y entregarle el pergamino con los documentos. Sin duda alguna su fama de tipo frío, entre otras cosas, no había desaparecido en todo este tiempo. El rubio observó atentamente a la información. Si ese supuesto ejército era mayor que Uzu, significaba que iba a ser muy divertido pelear. No tenemos tiempo que perder, tenemos a muchas personas a quien matar, y lugares que conquistar, y por supuesto, el imperio que crecerá. Fin.